Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión quiero tratar de responder a una pregunta que he hecho muchas veces a mis entrevistados y que muchas veces me han hecho a mí mis entrevistadores, que es: ¿qué significó para ti tal tema, tal acontecimiento? ¿Cómo te sentiste cuando pasó tal cosa o la otra? Ese es el propósito de este podcast. Espero que esto aporte algo a la mejor comprensión de qué fue lo que pasó. Como es sabido, no solo las heridas en el cuerpo son las que dejan cicatrices. También están las cicatrices emocionales que dejan acontecimientos que le han pasado a una persona y, desde luego, lo que uno ha vivido, lo que uno ha aprendido. Hoy me quiero referir a algo que fue muy importante para mí, que lo tramité como algo que iba a cambiar mi vida, que fue el empezar a tener contacto con eso que se llama la teoría marxista-leninista. Bueno, para las personas de mi generación, que vivimos aquí en este país todo este proceso, llamado el proceso de la Revolución Cubana, hubo un momento en el que empezó a moverse la idea de que hay una nueva ideología a la que prestarle atención. De hecho, hasta donde yo sepa, antes de este proceso, no había una ideología a la que prestarle atención. Sencillamente las personas vivían en un país que no estaba dominado por una ideología predominante, ni siquiera por una religión predominante. Claro que había personas con una tendencia ideológica, siempre las hubo, pero ninguna de esas tendencias tenía la pretensión de ser predominante. Ya desde finales o mediados del año 59 y a lo largo del año 1960, recuerdo que empezó a introducirse el término de la instrucción revolucionaria. Eran las escuelas básicas de instrucción revolucionaria que tenían unos manuales donde se hablaba de la reforma agraria, de la justicia social, de algunos elementos, pero la enseñanza del marxismo-leninismo como una teoría sólida, como una teoría, como les gusta decir ellos, con una cosmovisión científica y materialista del mundo, eso llegó más tarde. Y empezó con la presencia de literatura, con la presencia de libros que, entre ellos, el famoso manual de marxismo-leninismo, de un señor que creo que se llamaba Konstantinos o algo parecido, donde se explicaba el ABC de esta teoría. Y claro, el que no estaba al tanto de la situación podía creer que eso no era importante, pero ya los más avispados empezaban a introducirse en este lenguaje para poder ascender socialmente, y la manera de enfocar las cosas desde el punto de vista marxista empezó a hacerse ya algo muy importante. Toda aquella teoría, empezando a estudiar las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo, el estudio de la dialéctica materialista, que se empezaba con Hegel y después Marx estaba al revés y la puso de cabeza, bueno, todas esas cosas que aprendimos en un momento en el que nos parecía que si no sabíamos esas cosas y si no las dominábamos, pues sencillamente éramos unos analfabetos políticos. Y este era el primer paso para una etapa superior, que era ya no solamente considerarse un no analfabeto político, sino estar permeado de una arrogancia de creer que por estar pertrechado de estos conocimientos uno estaba por encima de los que no estaban al tanto, de los que no manejaban la teoría. Y realmente me gusta usar el término de la arrogancia porque esa es quizás una de las características más visibles de aquellos primeros comunistas de los años 60, 70, que trataban a los demás con un desprecio tremendo si no manejaban la teoría. Después vino otra época, una época en la que se hizo la crítica a los manuales, donde se trató de ser más suave con el manejo, incluso cuando empezó a introducirse esta idea que ha evolucionado hasta el día de hoy, que es hablar de nuestro socialismo con la intención de poder separarse un poco del dogma para hacer, bueno, no para hacerlo mejor,
para que los que mandan en el país puedan hacer lo que les dé la gana sin que haya ningún tipo de cuestionamiento. Debe haber sido en el año 1969, no puedo precisar la fecha, lo que puedo denominar mi primer encuentro con el marxismo-leninismo, y utilizando la palabra encuentro más bien como encontronazo, ¿no? Y fue durante una clase en la universidad, en la escuela de periodismo, donde el profesor, un señor llamado Urbino, no recuerdo su apellido, estaba explicando el carácter científico de la teoría, y a mí se me ocurrió hacer una pregunta en voz alta en clase, de esas que hace el estudiante impertinente levantando la mano para que le presten atención. Le dije, profe, explíqueme una cosa, ¿cómo es posible que el marxismo sea al mismo tiempo una ciencia y una ideología? Y aquí el profesor se acercó a mi pupitre, estuvo a punto de ponerme una mano en el hombro, no lo hizo, pero yo sentí el peso de su presencia. Me dijo, mira, Reinaldo, el marxismo es una ideología porque representa los intereses de la clase obrera. Por eso es una ideología. Y es una ciencia por una razón muy simple. La clase obrera es la que tiene la razón. Entonces se me acercó más, bajó la cabeza hacia mí y me dijo, ¿entendiste? Oye, aquello fue tremendo. Realmente me sentí muy impresionado por aquella pregunta de si había entendido. Porque no haber entendido aquello significaba no haber entendido nada. Empecé este podcast aludiendo al tema de las cicatrices que le deja a uno algunas experiencias en la vida, ¿no? Y toda esta cuestión de haberme metido en la cabeza todas estas teorías, pues está claro, eso deja algo en la manera de pensar. Y por ejemplo, cuando recuerdo en aquellas clases interminables de la economía del socialismo, de la teoría marxista, leninista, del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, es decir, toda aquella marabunda de conocimientos, me dejaron, por ejemplo, la percepción siguiente. Yo decía, bien, yo aprendí que resulta inevitable traspasar del sistema capitalista al sistema socialista por la razón de que el sistema capitalista llega un momento en que se convierte en un freno para el desarrollo de las fuerzas productivas. Y claro está, como que en esta dinámica, en esta contradicción, las fuerzas productivas son el elemento más dinámico, pues sencillamente lo que tiene que cambiar es el modo de producción. Dicho así parece, ¡ay, qué verdad más bonita!, ¿no? Pero lo que pasa es que la vida nos enseñó que en todos aquellos países donde se instauró el sistema socialista, eso no trajo como consecuencia lo que se pronosticaba de un crecimiento prácticamente ad infinitum del desarrollo de las fuerzas productivas. No funcionó. Entonces, ahora estamos, yo aquí viviendo en Cuba, bajo la supuesta égida de un sistema socialista, uno se pregunta, bien, a ver, si hoy nuestras fuerzas productivas están prácticamente en el mínimo, ¿no será que hay que cambiar el modo de producción? Bueno, pero es que lo que habría que cambiar sería el socialismo y lo que queda es lo otro, el capitalismo. Y entonces en ese enredo de pensamiento en el que uno trata de aplicar los conocimientos del marxismo para explicar que cómo no funciona lo que el marxismo prometía, realmente eso es tremendo, eso es una confusión que es muy difícil de saltar. Por eso lo recomendable es deshacerse de esos pensamientos y quizás parecer un poco más simple, ¿no? Y decir, mira, esto no funciona, y como no funciona, pues habrá que ver cómo lo arreglamos. Y así me despido, con el propósito de continuar haciendo este podcast y con el deseo de que ustedes tengan el interés en seguirlo escuchando, sumergiéndome en este fascinante mundo de las emociones, que suele ser complicado, pero al mismo tiempo iluminador.